Autores, quienes estoy segura que nos van a adentrar en este maravilloso tema que son generalidades. Presentamos a Pilar Alejandra Velázquez Parada y Alan Randy López Maita, quienes obtuvieron el mejor promedio en la Cátedra de Anatomía Humana el año pasado. Les extendemos nuestras felicitaciones y damos así inicio a este taller con la exposición de Alan. Así que, Alan, la, la reunión es toda tuya. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que estén preparados para todo lo que vamos a explicarles el día de hoy. Eh, pues nosotros estamos bien, muy contentos de explicarles todo esto, ¿no? Más bien, vamos a dar inicio, perdón, a la exposición. Un momentito. Ok. La anatomía humana, bueno, la anatomía en sí estudia estructuras del cuerpo humano o del cuerpo. Viene de la palabra griega anatomía, que significa disección o cortar. La anatomía se divide en diferentes categorías, por decirlo así, que son la anatomía descriptiva, la anatomía topográfica, la anatomía funcional. La anatomía descriptiva, pues como lo dice su nombre, describe el tamaño, el peso, la forma, el color de un órgano. Como podemos tomar, por ejemplo, el corazón, que, bueno, describiéndolo, digamos, su tamaño, en peso, en forma, en color, digamos un color rojizo. Siguiendo con la anatomía topográfica, describe la disposición, que también es llamada anatomía quirúrgica. Describe la disposición, el lugar en donde se encuentra la estructura que estemos analizando. Siguiendo el ejemplo del corazón, puede ser digamos, se encuentra por encima del diafragma, por en medio de los dos pulmones, digámoslo así, aquí se encontrarían, perdón, los pulmones, algo así, ¿me entienden? La cosa es que la anatomía topográfica describe exactamente dónde se encuentra cara, bueno, en sus extremidades, a los ambos extremos que tiene, en los extremos que tiene, la describe en sí en qué lugar específico se encuentra. La anatomía funcional, como su nombre mismo dice, describe la función de cada órgano, de cada estructura que estemos estudiando. También es llamada anatomía radiológica. Siguiendo un poco con los doctores de anatomía, el doctor Chávez también menciona unas cuantas categorías más, que son la anatomía teratológica, que describe malformaciones de niños, la anatomía de superficie, describe órganos profundos, la anatomía aplicada, que es aplicar los conocimientos que tenemos, y también es llamada anatomía clínica. Y la anatomía artística, que es lo que más que todo podemos ver de los cirujanos plásticos que estudian las estructuras externas para mejorarlas así. Para describir estructuras, en el libro dice que debe ser de un solo término, debe estar en latín y cada país lo traduce a su idioma vernacular. Tiene que ser, no tiene que tener nombres propios. Eso es importante, lo cual que muchos autores no lo llevan así. Ok, para describir estructuras, para que nos familiaricemos más con, con la anatomía y para que entendamos más fácil, el libro de Rubier y muchos libros también comparan figuras conocidas
como ser la pirámide, la esfera, la luna, el árbol. Bueno, ya sabemos, compara también elementos de la naturaleza como el árbol, la hoja, y elementos imaginarios, como ser cabezas, cuellos. Aquí podemos ver un ejemplo de pirámide. Uy, ok. Aquí podemos ver un ejemplo de pirámide, se encuentra en la espina nasal del frontal. En esta espina nasal, no sé si notan bien, tiene la forma de una pirámide. Entonces Rubier lo describe como una pues, pirámide. Luego, siguiendo con la esfera, podemos ver en el hueso del fémur, en la unión femuropelviana, la cabecita, ¿no? del fémur. La luna, sé que aquí no la encuentran muy bien, pero es más como de interpretación. Es algo como hacer así, en el ganglio de Gasser del trigémino. Entonces ahí digamos que Rubier lo describe así, ¿no? También encontramos elementos de la naturaleza como el árbol y lo compara también con el mesencéfalo en un corte sagital. Y las hojas, que puede ser la nervadura de hoja de higuera, que está en la cara interna del parietal. Por si ven, aquí tiene nervaduras y aquí adentro igual. Lo compara como una hoja de higuera. Los planos anatómicos. En los planos anatómicos tenemos el plano transversal, coronal, sagital, que para que entiendan mejor, bueno, aquí a Deadpool, le hicieron, entre comillas, un corte transversal para que se acuerden bien de qué tipo de corte es el que estamos hablando. El corte coronal no es en sí un corte de corona, como dice su nombre, sino es un nombre para que nos demos cuenta un cacho, pero es más una tiara. Ahorita les explico bien en esta imagen. Y el corte sagital es como Sagitario que tiene un arco hacia adelante. Como les decía, ok, aquí está. Coronal o frontal es dado por, digamos, una corona así, que la ampliamos más y hacemos un corte hacia abajo, ¿me entienden? Ese es un corte coronal. El corte sagital sería como el arco que les decía de Sagitario, que sería así, un corte sagital. También tenemos para describir ventral una cara posterior también llamada dorsal, un extremo, perdón, superior llamado craneal. Si digamos, decimos del brazo izquierdo, el extremo craneal sería el más cercano al cráneo. Si decimos de la pierna, sería la parte más cercana al cráneo. El extremo inferior caudal es la parte más cercana hacia abajo. También para la posición anatómica tenemos que, bueno, se describe en base a la bipedestación erecta, que es de cabeza, ojos y pies hacia anterior, hacia adelante, las palmas también mirando hacia adelante, tal y como vemos acá, ¿no? Y los talones juntos, lo cual aquí no está. Pero así se describe pues la posición anatómica. También hablamos sobre los órganos, sistemas y aparatos. Los órganos, se tienen que recordar que los órganos solo tienen una función. Los sistemas son un conjunto de órganos que tienen estructura análoga, son parecidos, por decirlo así, y solo tienen una función. Y los aparatos, que son una reunión de sistemas para una función determinada.
dijimos que los sistemas solo tienen una función, pero la reunión de sistemas hace aparatos que, como tiene varios sistemas y cada sistema tiene solo una función, pues juntan diferentes funciones de los sistemas. Ok. Aparatos de relación. El aparato de locomoción comprende el esqueleto, las articulaciones y los músculos. Primero vamos a hablar del esqueleto. Está compuesto por una columna vertebral, esternón, costillas, vértebras, cintura escapular, que es la cintura que está acá arriba, ¿no? Acá. A ver. Bueno, está acá. Y la cintura pelviana. Obviamente también con las extremidades superiores, inferiores. También recuérdense que el esternón, las costillas y las vértebras, esternón, costillas y vértebras, forman el tórax. ¿Ok? El esqueleto axial, y bueno, lo dividen en dos partes. El esqueleto lo dividen en dos grandes grupos, que es el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial comprende el tronco, el cráneo, la columna, las costillas y el esternón. El esqueleto apendicular comprende las extremidades inferiores, superiores, cintura, escapular y pelvis. En total, la cantidad de huesos del esqueleto axial, que vemos acá, tronco, cráneo, columna, costillas y esternón, es de 80 huesos. Recuérdense, esqueleto axial, 80 huesos. Y el esqueleto apendicular está comprendido por 126 huesos, que en total hacen los 206 huesos que tenemos, ¿no? En el esqueleto axial también se encuentra, pues obvio, los huesecillos del oído. Cuidado con eso. Tipos de huesos. Tenemos los huesos largos, cortos, planos, irregulares, sesamoideos y huesos neumáticos. Los huesos largos nos dicen que también, bueno, son llamados huesos longos. Predomina la longitud, tiene mucha longitud, como podemos ver acá, un fémur. No tienen anchura y no tienen espesor. Los huesos cortos, que para algunos doctores, sí, los huesos, los carpos y los metacarpos, si no me equivoco, son huesos cortos, pero específicamente para el doctor Chávez, son huesos largos. Ahorita les explico por qué. Y tenemos los huesos planos, las costillas, el esternón, el omóplato también, que tienen longitud, anchura, pero no tienen espesor, no son gruesos. También tenemos a los huesos irregulares, acá, como el huesito de la rótula. Tenemos también como extra a los huesos sesamoideos, que son huesos que se forman entre las suturas del cráneo, también algunos en los pies, pero estos huesitos son más que todo vistos en los huesos del cráneo, entre las suturas. Y también tenemos los huesos neumáticos, que los huesos neumáticos no son más que huesos que están huecos por dentro. Como acá vemos al esfenoides. Este es el esfenoides. Y miren, tiene un huequito ahí adentro, este de acá. Este huequito. Es un hueso neumático. ¿Ok? Después... me olvidaba. Los huesos largos son también llamados huesos longos. Los huesos cortos también son llamados huesos breves.
y los huesos planos también son llamados huesos anchos. Los huesos largos tienen, vamos a dividirlos así. En este extremo se encuentra, bueno, en los dos extremos se encuentran las diáfisis, que son, a ver, ¿cómo les explico? Son esta región, toda esta región es la diáfisis, perdón, la epífisis. Y toda la parte del medio es la diáfisis. La epífisis, ya vemos, tienen los huesos largos, tienen epífisis, los huesos planos no. Ok, vamos al siguiente. Los agujeros nutricios tienen tres órdenes. Los agujeros nutricios de primer orden. ¿Qué son los agujeros nutricios? Son agujeros por donde pasa la arteria nutricia primaria para darle, pues, para que llegue sangre, por decirlo así, para que irrigue también darle más nutrición al hueso en sí. Tenemos en los agujeros nutricios de primer orden, en los huesos planos se encuentra en las caras. Como aquí vemos, el omóplato se encuentra en las caras, no así en los bordes, sino en las caras. Y en los huesos largos, como ya dijimos, epífisis son de los costados y la diáfisis es al medio. Los agujeros de primer orden se encuentran en las caras de los huesos planos y en las diáfisis de los huesos largos. En los huesos cortos no existe. No hay agujeros nutricios de primer orden en los huesos cortos. Ahora, hay una ley que habla, de la que habla Rubier, que dice que los agujeros nutricios de primer orden, dice, ganan el codo y huyen de la rodilla. Quizá no le han entendido bien, digamos que es así. Ok, está por ahí. Ganan el codo y huyen de la rodilla. Los agujeros nutricios están, como les digo, son agujeros, pero que están más cerca en los huesos de las extremidades, más cerca al codo, ganan en el codo y huyen de la rodilla. Entonces, ahí está. Entonces, sería así, se acercan más los agujeros nutricios al codo de este huesito, igual hacia más acá, de los huesos de las extremidades inferiores huyen de la rodilla, entonces están más lejos de la rodilla, no están más cerca como en el caso del codo. Pero también nos menciona de que el cartílago más activo se llama epífisis fértil. Ya sabemos que estas son las epífisis y la epífisis fértil es el cartílago más activo. Pero en este cartílago se invierten la frase que dice Rubier, que en este cartílago es cerca de la rodilla, pero lejos del codo. Ya dijimos que los agujeros nutricios están más cerca del codo y lejos de la rodilla. Pues en ok. Pues hablando de epífisis fértil del cartílago activo, está lejos del codo, está acá, y en el otro huesito que viene acá también está, y cerca de la rodilla, o sea, está acá. ¿Me entienden? Los agujeros nutricios ganan en el codo y huyen de la rodilla, mientras que la epífisis fértil está lejos del codo y más cerca de la rodilla. Los agujeros nutricios de segundo orden se encuentran, como dijimos, de primer orden están en las caras y en las diáfisis de los huesos largos. En las caras de los huesos planos y en las diáfisis de los huesos largos.
Los agujeros nutricios de segundo orden están en los bordes de los huesos planos y están en las epífisis de los huesos largos. Entonces, agujero de primer orden de huesos largos en la diáfisis, agujero de segundo orden en las epífisis, en huesos planos. Agujero de primer orden en las caras, agujeros de segundo orden en los bordes. Y los agujeros de tercer orden están en superficies no articulares. Son más pequeños. También se encuentran más o menos por todo lado, menos en las superficies articulares. No pueden estar acá, no pueden estar acá, no pueden estar acá. Pueden estar por acá, pueden estar por acá, pero nunca en las superficies articulares. Ahora a esto me iba. El doctor Chávez dice que los huesos de acá de la manito son huesos largos. Entonces, en una de sus preguntas, que casi siempre entra, dice, ¿dónde se encuentra el agujero nutricio de primer orden de los carpos? El doctor lo ve como huesos largos, pero los otros doctores, todos los demás doctores, dicen que los huesos de la manito son huesos cortos. Entonces, en eso tengan cuidado los que están con el doctor Chávez. Ok, articulaciones. Las articulaciones se dividen en sinartrosis, anfiartrosis y diartrosis. La sinartrosis son suturas, articulaciones, como dice acá, que no se mueven. Las sinartrosis no se mueven para nada, no tienen movimiento. Les explico. Por ejemplo, la sincondrosis son articulaciones. Primero, sinartrosis son articulaciones que no se mueven, no tienen movimiento para nada. Se divide en dos grupos: sincondrosis y la sinfibrosis. La sinartrosis, sincondrosis, así se llama, sinartrosis, sincondrosis, son articulaciones unidas por cartílago, como ser las esternocostales, las articulaciones esternocostales, porque son articulaciones que están unidas por cartílago. Mientras que la sinartrosis, sinfibrosis, son articulaciones que no están unidas por cartílago y tiene sus tipos de sinartrosis, sinfibrosis, como ser la sutura dentada, la sutura escamosa, la sutura armónica, la esquindelesis y la gónfosis. Explicando cada uno. La mayoría de todas estas están en el cráneo. La sutura dentada está entre los huesos parietales, entre la articulación parietofrontal, entre la articulación parietoccipital, que son acá. No sé si logran ver. Hay un tipo de sutura, así. Si es que alguno de ustedes ya tiene huesito, puede estar viendo, tiene una sutura dentada. Son como dientecillos, como un serrucho, digámoslo así. La sutura escamosa es como escama. Si ven acá, es así. Es un huesito que se antepone ante otro. Aquí está el otro. Así, escamosa, como las escamas de los pescados. Y eso se encuentra acá, en unión parietotemporal, parietotemporal. Aquí parece que aún fuese escama, pero si lo ven ya en los huesitos, van a notar que sí es escama y sí se anteponen. El borde inferior de los huesos parietales con la escama del temporal. La sutura armónica se encuentra entre los huesos
propios de la nariz. Es una sutura que en sí es como está puestita, solo así. Así, los huesos propios de la nariz. Solo está así, unida. No tiene algún tipo de, como aquí, dientes o escamas que la unen, solo están unidas. Ok. Y tenemos a la esquindelesis, perdón, que es la articulación esfenobomeriana. El esfenoides, creo que acá no tengo esfenoides. Acá. El esfenoides, que es este huesito de acá, que hace rato les mencionaba, en su parte interna, en su cara interna del cuerpo, en la cara inferior, perdón, del cuerpo, se une con un huesito, se articula con un huesito que es el vomer. Pucha, déjame chance. Que está exactamente así. Esta unión es llamada esquindelesis. Es un tipo de unión que está exactamente así. Tiene una forma exacta y la que se articula con esa forma exacta tiene una forma más exacta para articularse en sí. Si esta tiene una forma así, como ven acá, la otra también va a tener una forma así. Esa es la esquindelesis. Y aquí, de nuevo, vuelvan a entender bien los del doctor Chávez. El doctor hace valer la gónfosis como una articulación sinartródica, sin artrosis, que no tiene movimiento, que es la articulación alveolodentaria del diente con el huesito, ¿no? Con el alveolo. Pero según, si no me equivoco, el doctor Tito y el doctor Portugal y los demás doctores también, es una articulación anfiartródica. Les dije al principio que sin artrosis, anfiartrosis y diartrosis. Según los doctores, es una articulación anfiartródica porque se mueve un poco, no mucho, pero se mueve. Entonces, tengan cuidado de eso. La anfiartrosis son articulaciones con ligamento interóseo reforzado por ligamento fibroso, que son articulaciones que se mueven, pero muy poco. Un gran ejemplo es perdón, se me fue, la columna vertebral. Como podemos ver acá, aunque no lo crean, la columna vertebral no tiene un gran movimiento entre los huesitos, ¿no? Entre cada uno de los huesitos. Tiene muy poco movimiento, como ven acá, solo está un poquito ladeado, y eso, que todas las vértebras se ladeen un poquito, entonces crean una curva grande. Entonces la anfiartrosis la columna vertebral es un gran ejemplo de anfiartrosis. Y terminamos con la diartrosis, que la diartrosis es los tipos de articulaciones que tienen mucho movimiento, demasiado movimiento. Los encontramos en todo el cuerpo. Está la articulación condilia, la articulación artrodia, la articulación trocoide, enartrosis, troclear, encaje recíproco. La articulación condilia, miren, aquí encontré un memotécnico que para recordarse el nombre de todas las articulaciones, que son en total 6 diartródicas, pueden memorizarse esta palabrita, catéter. La C para la articulación condilia de los cóndilos, la A para la articulación artrodia, la T, la trocoide, E en artrosis, T troclear, y las últimas dos letras es solo una articulación, pero con dos palabras, que es el encaje recíproco. Ahorita les explico estos números. Comenzamos con la condilia, que se encuentra acá. Tiene esa formita. La condilia está entre los huesos
de la muñeca. O sea, entre la articulación de los huesos del bracito, del antebrazo con los huesos de la muñeca. Encontramos la articulación artrodia, que la articulación artrodia es una articulación plana, como dice acá, que solo hace que se resbale. Esto de acá solo resbala, ya sea hacia izquierda, derecha, adelante o atrás, solo resbala sobre una superficie plana. La articulación trocoide se encuentra, trocoide, se encuentra acá, la articulación en pivote. Que un gran ejemplo de esto es la articulación atloido-axial, que está entre la apófisis odontoides del hueso axial con el hueso atlas, que es el que sostiene toda la cabeza, que son vértebras cervicales. Encontramos también la enartrosis, que es esta de acá, que si ustedes mismos ahorita pueden hacer movimientos con su pierna, pueden girar hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro, hacia afuera y también hacerla girar sobre su propio eje. Entonces, hablamos de una articulación enartródica cuando tiene así. Es como una bolita, pero articulada con su contraparte. Una esfera. La troclear es la articulación en bisagra, como dice acá. Es en palanca. Tiene esa forma. Pueden ver ahí, tiene una articulación así que solo hace que se mueva hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Y el encaje recíproco, que este sí está en los huesos, en los huesecillos de la mano, que es en forma de silla de montar. No sé si lo ven, pero es así. Digamos, silla de montar, aquí estaría, o sea, esta es como la silla de los caballos. No sé si alguna vez se subieron a un caballo. Aquí cuelgan sus piecitos, del otro lado también. Y esta forma, ¿me entienden? O sea, va hacia adelante, hacia atrás, y esta de abajo también hacia afuera y hacia adentro. Estos números, les decía, los ejes que tiene cada articulación, cada uno. Por ejemplo, la condilia tiene solo dos ejes, solo se puede mover hacia adelante, hacia atrás y hacia izquierda y derecha. Solo hacia adelante y hacia atrás y hacia izquierda y derecha. Pueden hacer la prueba en su muñeca. Agárrense la muñeca, aprieten los dos huesitos que estén paralelos y muevan la muñeca. Pueden hacerlo hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha, pero no la pueden girar sobre su propio eje. No pueden hacer lo mismo que han hecho con el pie en artrosis. La artrodia no tiene ejes de movimiento. Eso también les pesca mucho a los doctores. No tiene eje de movimiento, solo se desliza sobre una superficie plana. La artrodia no tiene eje de movimiento. La trocoide tiene un eje de movimiento que es gira sobre su propio eje, sobre el eje donde esté. Aquí podemos ver. Y olvide, aquí está la articulación trocoide, perdón. Esta es la apófisis odontoides del hueso axial, del hueso axis, perdón. Y esta es la vértebra 1, que es el atlas. Pues está, miren, esta partecita baila, por decirlo así, en la parte interna de los huesitos del atlas. La enartrosis ya dijimos que tiene tres ejes, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, y gira sobre su propio eje. Este es el que más ejes tiene.
La troclear, como les decía, igual solo tiene dos ejes. Digo, un eje, perdón, hacia adelante y hacia atrás. Solo uno. Vean las flechitas. Solo uno. Esta solo tiene uno, la trocoide. La condilia solo tiene dos. La enartrosis tiene tres. ¿Ok? La troclear tiene uno. Aquí está la troclear. Y el encaje recíproco tiene dos. Ya dijimos. Esta de aquí arriba se mueve hacia adelante y hacia atrás. Y la de abajo se mueve hacia la izquierda y hacia la derecha. Y eso sería todo. Paso la palabra a mi compañera Pilar. Bueno, quiero agradecer a Alan por su excelente participación. Ha sido sin duda una presentación muy enriquecedora. Y antes de introducir a nuestra próxima expositora, recordarles a todos los participantes que van a poder realizar sus preguntas por medio del chat, levantando la mano y encendiendo su micrófono una vez nuestra expositora termine con su presentación. Entonces, para mí es un placer presentarles a la universitaria Pilar Alejandra Velázquez Parada, quien obtuvo la mejor nota el año pasado en la cátedra de Anatomía Humana. Estoy segura de que su presentación va a ser informativa, interesante y obviamente nos va a proporcionar una visión más profunda acerca del tema. Así que sin más preámbulos, Pilar, por favor, adelante, eres bienvenida. Gracias, Mariana. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Ahorita les comparto pantalla y vamos a iniciar. Ok, ahora sí. Como saben, ya han debido ver, el tema de generalidades es muy amplio, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque por el resto del año ustedes van a tener una base para aprender todas las estructuras. Entonces, generalidades es el tema más importante, le tienen que dar mucha importancia, así que les estamos ayudando, repasando las cositas más importantes y también les voy a decir algunos datitos, algunas preguntas que suelen hacer los doctores. Así que vamos a iniciar. Vamos a seguir con los músculos. Como saben, los músculos nos ayudan a hacer el movimiento en todo nuestro cuerpo. Vamos a dividirlo en dos. El músculo se divide en dos. Vamos a tener al músculo estriado y al músculo liso. El músculo estriado también va a ser llamado músculo rojo, músculo voluntario o músculo de vida animal. En cambio, el músculo liso es llamado músculo blanco, involuntario o de vida vegetativa. Ahora vamos a ver la configuración externa de los músculos, como en esta imagen. Como pueden ver, solo vamos a ver dos colores. Uno rojo, que se va a llamar el cuerpo o vientre, y a sus lados vamos a tener a la parte tendinosa. ¿Qué hace el tendón? ¿Para qué nos sirve el tendón? El tendón transmite la fuerza que va a ser desarrollada por nuestro músculo. Ahora, un dato extra es que, como ven, vamos a tener las fibras musculares, que la mayoría, no todas, pero la mayoría de los músculos, de las fibras musculares van a ser oblicuas, como lo pueden ver en esta imagen. Y ya. Ahora, vamos a tener, como Alan les explicó, en los huesos tenemos
se dividen los huesitos, ¿no? Vamos a tener a los huesos planos, a los huesos largos, los huesos cortos. Va a pasar lo mismo con los músculos. Como pueden ver, vamos a tener los músculos largos, los músculos orbiculares, que los músculos orbiculares lo van a llevar justamente en este rote, que se van a encontrar en la órbita y en los labios. Vamos a tener a los músculos planos, a los músculos circulares, y creo que acá no se nota, pero también tenemos a los músculos cortos. Ahora, los músculos van a tener una inserción fija y una inserción móvil. La inserción fija, o también llamada de origen, como su mismo nombre dice, va a ser el origen del músculo. Y la inserción móvil o terminal es donde va a terminar el músculo. Después vamos a ver las texturas. En el libro se mencionan 3 texturas y en el mismo libro van a ver las imágenes. He tratado de conseguir las mismas imágenes. Vamos a tener a los músculos semipeniformes. ¿Qué nos dicen? Que los músculos semipeniformes se van a insertar en una cara del tendón, como en esta imagen. Solo en una cara del tendón. Vamos a ampliar un poquito. Ahí. Ahora sí. Solo se insertan en una cara del tendón. Las semipeniformes. Ahora, las peniformes nos dicen que se van a unir o se van a insertar en las 2 caras de un tendón, como esta. Aquí está una carita y aquí está la otra. Entonces, esta es la peniforme. Y por último, la pseudopeniforme nos dice que primero va a ir de una cara, como por ejemplo acá, se va a ir de una cara. Vamos a dibujarlo así. Van a estar primero en una cara, pero van a converger en otra cara. Es decir, están en una cara, pero van a irse a otra cara. Es como decir, se van a cambiar de tendón, por decirlo así. Ahora sí. Ahora vamos a hablar de las aponeurosis. Vamos a tener 2 tipos de aponeurosis. Una de revestimiento y una de inserción. ¿Cuál va a ser la diferencia? La de revestimiento, como ven, ustedes van a llevar y lo van a conocer. Este es el músculo temporal que se va a encontrar en las caras laterales de nuestro cráneo. Entonces, este es el músculo temporal y esta va a ser su aponeurosis. Entonces, la aponeurosis de revestimiento va como envolver, cubre al músculo. ¿Para qué? Para separarlas de otras estructuras. Esa es la de revestimiento. En cambio, la de inserción, como pueden ver acá, se unen al músculo. Por ejemplo, como el músculo oblicuo mayor del abdomen. Aquí vamos a ver el músculo y se une a su aponeurosis de inserción. Ahora vamos a seguir con la inervación. La inervación es la que regula el funcionamiento de todo el cuerpo. Vamos a tener 2 clases, la cerebroespinal o vida de relación y la del órgano vegetativo o vida vegetativa. Tengan cuidado, a los doctores les encanta preguntar, póngase, si una estructura tiene 2 nombres, les van a preguntar sí o sí cómo se llama, cuál es su otro nombre. Por ejemplo, a mí me entró, no me acuerdo cuál de los 2, pero me puso, ¿cuál es el otro nombre del cerebro espinal, digamos? De la inervación del cerebro espinal. Tienen que poner vida de relación. Y si no, órgano vegetativo de la vida vegetativa.
El sistema nervioso, el sistema nervioso del cerebro espinal se va a dividir en dos. Se va a dividir en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. ¿Cuáles son las diferencias? El sistema nervioso central es la que va a controlar todas nuestras funciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nos ayuda a caminar, respirar, cuando reaccionamos ante alguna emergencia, una alerta. ¿Y cómo va a estar constituido nuestro sistema nervioso central? Por nuestro cerebro, o mejor dicho, por el encéfalo. ¿Qué es el encéfalo? Es todo esto, o sea, es el conjunto de todas las estructuras de nuestra cabecita. El cerebro, el mesencéfalo, el cerebelo, etc. Que ustedes eso lo van a llevar en el cuarto rote. En cambio, el sistema nervioso periférico es la que nos ayuda a transportar los mensajes al sistema nervioso central. ¿Cómo? Por los nervios que va a tener. Y aquí lo vamos a ver. ¿Qué nervios va a tener el sistema nervioso periférico? Vamos a tener dos, los nervios raquídeos y los nervios craneales. Vamos a aumentar un poquito. Acá. Vamos a tener 31 pares de nervios raquídeos. Vamos a contarlas. Vamos a tener primero a los nervios cervicales, que son estos de acá arriba. Aquí están los nombrecitos, así que lo pueden ver. Los nervios cervicales van a ser 8. Vamos a tener 8 nervios cervicales. Vamos a tener a los nervios torácicos o dorsales. Que los nervios dorsales vamos a tener 12 nervios dorsales. Después continuamos con los nervios lumbares, que vamos a tener 5. A los sacros, que también son 5. Y hasta ahí vamos a tener 30. Y vamos a tener un nervio. ¿Cuál va a ser ese nervio? Es el nervio coxígeo, el que pueden ver acá. Entonces, en total, tenemos los 31 pares de los nervios raquídeos. Ahora vamos a seguir con los nervios craneales. Como pueden ver acá, los nervios craneales igual es otra pescada de los doctores. ¿Por qué? Porque en el libro, justo en este tema de generalidades, solo nos manda que tenemos nervios craneales, pero no nos explica cómo. Ustedes en el resto del año van a avanzar los pares craneales. Vamos a tener 12 pares craneales. Estúdielos bien. ¿Por qué? Porque el doctor les puede preguntar, un ejemplo, ¿cuál es el quinto par craneal? Ustedes tienen que saber. Y el quinto par craneal es lo que vamos a utilizar el resto de nuestras vidas, que es el nervio trigémino. Entonces, el nervio trigémino va a ser el quinto par craneal. Pueden buscarlo en YouTube. Hay muchos mnemotécnicos, hay canciones, y hay un doctor que igual explica con dibujitos en la cara, pero les voy a ayudar. El primer par craneal que tenemos va a ser el oftálmico. El segundo, el óptico. El tercero es el motor ocular común. El cuarto va a ser el patético. Como les he dicho aquí, el quinto va a ser el nervio trigémino. El sexto, el motor ocular externo. El séptimo, que es el nervio facial. El octavo, el nervio auditivo. El noveno, el glosofaringio. El décimo, que va a ser el neumogástrico o vago. Después el 11º es el nervio espinal. Y por último, el 12º es el hipogloso.
Así que estudien mucho. Me acuerdo que el doctor Tito pregunta los pares craneales. Entonces, pero mayormente en los primeros exámenes les van a preguntar, no a todos, pero sí a la mayoría. Les van a decir cuál es no sé, el 10º par craneal, el neurogástrico. Entonces, estudien bien los pares craneales. Listo. Después vamos al otro sistema, que va a ser el sistema nervioso de vida vegetativa, que vamos a encontrar igual a dos sistemas, el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático es el que actúa en respuestas automáticas en situaciones de estrés. En cambio, el sistema parasimpático regula las funciones de nuestro cuerpo cuando estamos en descanso o en recuperación. Sí, está bien. Ahora seguimos con el aparato sensorial. Como su nombre dice, sensorial va a ser de los sentidos. Entonces vamos a tener al sentido del gusto, al sentido de la vista, al sentido auditivo, al sentido olfatorio y al del tacto. Ahora, el aparato de nutrición se va a dividir en aparato digestivo, aparato circulatorio, en el aparato respiratorio y el aparato urinario. El aparato digestivo va a ser una conformación de varios aparatos. Como Alan les dijo, vamos a ver varios sistemitas. Entonces, el aparato digestivo va a estar conformado mayormente por un tubo digestivo que mide de 10 a 9 metros. ¿Cómo va a estar conformado nuestro sistema digestivo? Principalmente por la boca, que es por donde entra el alimento. Se va a venir por la faringe, el esófago, que es todo esto. De ahí se viene al estómago, de ahí viene a los intestinos, el delgado, el grueso y finalmente al recto, por donde salen todos las comidas desechadas. Ahora nos vamos con el aparato circulatorio. Va a ser conformado por nuestro corazón y nuestros vasos sanguíneos. Vasos me refiero a arterias y venas. Ahora, esa pregunta igual es frecuente entre los doctores. ¿Qué va a ser la circulación mayor y menor? En nuestro cuerpo vamos a tener dos tipos de circulación, que va a ser la circulación mayor y la circulación menor. Ahora, la circulación menor, antes me estoy saltando, el corazón, esto igual lo van a llevar en el tercer rote si no me equivoco, el corazón va a tener 4 cavidades. Vamos a tener 4 cavidades. Estas dos, por decir inferiores, no se nota bien, vamos con esta. Estas dos inferiores se van a llamar ventrículos. Vamos a tener un ventrículo izquierdo y uno derecho. Y vamos a tener 2 aurículas, que también una izquierda y una derecha. Ahora sí, si se acuerdan de esto, hasta ahí van a estar bien. Entonces, la circulación menor, ¿qué va a pasar con la circulación menor? La circulación menor o pulmonar solo se va a ir a los pulmones, del corazón a los pulmones. Por eso es circulación menor o pulmonar. La circulación menor va a empezar por nuestro ventrículo derecho y va a terminar en nuestra aurícula izquierda. Es así. En cambio, nuestra circulación mayor va a iniciar por nuestro ventrículo izquierdo y termina en nuestra aurícula derecha. Es como una X. No se van a confundir. Hay muchas personas que se confunden en esto porque les pueden hacer la pregunta, ¿por dónde inicia y dónde termina la circulación mayor? Algunos ponen ventrículo izquierdo y aurícula izquierda.
está mal. La aurícula izquierda es donde termina la circulación menor. Entonces, tienen que poner, la circulación mayor inicia en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Acuérdense que es como una X. Si es izquierdo, mayor, y se va a ir a la derecha, aurícula derecha. Acuérdense bien de esto y todo va a estar bien. Anastomosis. ¿Qué es la anastomosis? Para empezar, vamos a tener primero la anastomosis va a ser, ¿cómo decirlo? Póngase, van a ser dos arterias que se van a juntar. Eso es la anastomosis. Va a ser como el junte, por decirlo así, entre dos arterias. Como igual Alan dijo, la articulación. La articulación es igual la unión de dos huesos. Tienen que tener cuidado tienen que aprender estas palabras. ¿Por qué? Porque los doctores ya les van a hablar con esas palabritas. Y si no saben, pues van a sufrir. Por eso es muy importante generalidades. Entonces, anastomosis va a ser la unión de nuestras arterias. Ojo, solo arterias. Entonces, vamos a tener 4 clases de anastomosis. La primera, que va a ser la A, que va a ser la de arco o la de inosculación. La segunda, que va a ser la transversal u oblicua. La C va a ser la longitudinal. Y por último, la de convergencia. Me acuerdo que el doctor Portugal, en su examen, literalmente puso, dibújeme la anastomosis si no me equivoco, era la transversal u oblicua. Dibuje la anastomosis oblicua. Entonces teníamos que dibujar la anastomosis oblicua. Entonces tengan cuidado, memoricen bien cómo es esta anastomosis. Porque cuidado, les pesquen con algunas preguntas. Tienen que tener cuidado. Los doctores a veces no preguntan lo más relevante, por decirlo así. Preguntan cosas minuciosas. Tienen que estudiar por eso muy bien. Por ejemplo, ¿quién diría que tenemos que dibujar, no? Entonces, estudien bien esta partecita. Que es fácil, solo es dibujar y tiene lógica en arco porque tiene forma de un arco. Transversal u oblicua, miren, tienen como una forma de H, entonces acuérdense de eso. Longitudinal y de convergencia. Seguimos con el aparato urinario. Ya estamos acabando. El aparato urinario, algo sencillo, por decirlo así. El aparato urinario va a estar conformado por los riñones, el uréter, la vejiga y la uretra. Los riñones son los que van a producir la orina, secretan la orina. Una vez que secretan la orina se va a ir por estas mangueritas que se ven de amarillo, que va a ser el uréter, que conduce la orina hacia la vejiga. Una vez que la orina llega a la vejiga, por decir, la vejiga lo va a colectar, ¿no? Llega y aquí va a estar la orina. Y para expulsar la orina la vamos a expulsar por la uretra. Finalmente, el aparato reproductor. Vamos a tener el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. El aparato reproductor masculino. Vamos a iniciar por los testículos. Los testículos van a producir a los famosos espermatozoides. Una vez que tenemos a los espermatozoides van a viajar por estas mangueritas que se van a llamar vías espermáticas, que llevan los espermatozoides a la uretra. Después
va a pasar por lo que es por la próstata y las glándulas de Cooper. Esta es la próstata. Aquí se ve bien la próstata y las glándulas. Aquí. Como ven, aquí está. Esta es la próstata. Y estas dos glándulitas chiquititas van a ser las glándulas de Cooper. ¿Qué van a ser las glándulas de Cooper? Dicen que estas son las que, ¿cómo se diría? Las que van a, segregan un líquido para diluir el esperma. Eso es lo que hacen las glándulas de Cooper. Y por último vamos a tener a la uretra, que es por donde van a salir los espermatozoides. Es la porción del órgano eréctil. Y vamos a seguir con por el aparato reproductor femenino. Aquí está. Que en el aparato reproductor femenino vamos a tener a lo que son los ovarios, que estos ovarios van a producir los que son los óvulos. Estos óvulos van a salir o se conducen por lo que son las trompas de falopio. Una vez que los óvulos salen, se van a ir directamente al útero. Y como saben, en el útero aquí se va a formar el bebé. Y también vamos a tener adicionalmente a la vagina y a las vulvas. Y eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado mucho. Y muchas gracias.